atrapada en su garganta, como si su cuerpo se negara a aceptar la realidad ante él. Un nudo helado le apretó el pecho mientras se acercaba, cada paso más pesado que el anterior. El agua del jacuzzi emitía un leve vapor en la fría mañana, un contraste escalofriante con la quietud de Joanna. Daniel cayó de rodillas junto al borde, con las manos temblorosas extendiéndose para tocarla, para sacarla, para despertarla de lo que su mente desesperada insistía en creer que era un mal sueño. Sus dedos apenas rozaron su piel cuando una oleada de náusea lo golpeó. Su carne estaba fría. Demasiado fría. El grito que escapó de su garganta no era de horror, sino de una angustia visceral que rasgó el aire tranquilo de la mañana. Sus manos se enredaron en el cabello empapado de Joanna mientras la volteaba, revelando su rostro pálido, sus labios ligeramente abiertos como si hubiera intentado respirar, sus ojos cerrados en un sueño del que nunca despertaría. El sonido de su propio corazón martillando en sus oídos ahogó los segundos que siguieron. Apenas escuchó el estruendo de la puerta cuando corrió al interior, tambaleándose hacia el teléfono. Sus dedos torpes marcaron el 911, su voz apenas reconocible mientras balbuceaba la realidad imposible que enfrentaba. Mi esposa, ella está en el jacuzzi, ella no se mueve. Las preguntas del operador se perdieron en la neblina de su mente. ¿Había signos de vida? ¿Cuándo la había visto por última vez? ¿Había alguien más en la casa? Daniel no tenía respuestas. Solo recuerdos fragmentados de la noche anterior, risas, copas brindando, el sonido del hielo tintineando contra el cristal. Y luego, ¿qué? ¿Cuándo se había separado de Joanna? ¿En qué momento su celebración se convirtió en tragedia? Las sirenas rompieron el silencio del vecindario. Las luces parpadeantes de la ambulancia y la policía pintaron sombras en las paredes de la casa, creando un escenario surrealista en el que Daniel apenas podía mantenerse en pie. Los paramédicos trabajaron rápido, pero su expresión lo dijo todo antes de que pronunciaran las palabras fatídicas. Joanna Marks estaba muerta. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Activie. Detectives, paramédicos y técnicos forenses se movían con precisión coordinada, documentando cada aspecto de la escena mientras la detective Harrington observaba en silencio, sus pensamientos corriendo más rápido que el ritmo con el que tomaba notas. Joanna Marks, de 36 años, ya no era una esposa, ni una amiga, ni una anfitriona encantadora. Era una víctima. El cuerpo de Joanna fue colocado con cuidado en una camilla, su cabello oscuro goteando en la sábana blanca que la cubría. Mientras la levantaban, un objeto cayó al suelo con un leve tintineo metálico. Harrington se agachó y lo recogió con delicadeza, un pequeño pendiente de perla, aún húmedo. Señor Marks, la voz de la detective rompió el pesado silencio, ¿puede decirme qué ocurrió anoche? Daniel, aún temblando, pasó una mano por su cabello desordenado. Su rostro estaba pálido, con los ojos hinchados y enrojecidos, como si estuviera luchando por separar la realidad de la pesadilla. Era una cena con amigos, logró decir, su voz áspera y quebrada. Todo estaba bien. Estábamos celebrando. No sé qué pasó después. Harrington lo estudió. Sus manos seguían crispadas, y su mirada no se despegaba del jacuzzi. ¿A qué hora fue la última vez que vio a su esposa? Daniel parpadeó, tratando de recordar. Fragmentos de la noche anterior pasaban por su mente como un rompecabezas desordenado. Cerca de la medianoche, susurró. La vi, estaba con los demás. Bailábamos. Pero luego. Un vacío. Un espacio en su memoria que no podía llenar. ¿Quiénes eran los invitados? Nuestros amigos de siempre, respondió, su voz cada vez más baja. Ethan y Claire. Maggie. Y Peter. Harrington intercambió una mirada rápida con su compañero. 5 personas en total. Demasiados cabos sueltos. Vamos a necesitar hablar con ellos. El interrogatorio apenas comenzaba, pero una cosa estaba clara, lo que había sucedido esa noche no había sido un accidente. Y en algún lugar, entre las risas, las copas y el champán, alguien sabía la verdad. El esposo devastado, Ethan Carter, el amigo de toda la vida, y Claire Reynolds, cuya relación con Joanna había sido más compleja de lo que parecía a simple vista.
Harrington los convocó a la comisaría, cada uno con su propia versión de la noche, cada uno con sus propios secretos. Daniel estaba primero. Aún con el mismo atuendo arrugado de la noche anterior, sus manos temblaban cuando se frotaba las sienes. Yo, no recuerdo mucho después de la medianoche, dijo con voz áspera. Bebimos, bailamos. Yo subí a la habitación, estaba demasiado mareado, no recuerdo haberme quedado dormido. Harrington lo observó en silencio. Había visto ese tipo de negación antes, una mezcla de trauma y miedo. Cuando bajó por la mañana, continuó, encontró la puerta del patio abierta. ¿Recuerda haberla dejado así? Daniel negó con la cabeza lentamente. Joanna siempre cerraba todo antes de acostarse, murmuró. Siempre. El peso de esa certeza lo golpeó de nuevo. Alguien había dejado esa puerta abierta. Alguien había salido después de que él se fuera a la cama. Ethan Carter fue el siguiente. Más compuesto, pero con un tic nervioso en la mandíbula que Harrington captó de inmediato. Joanna y yo, éramos buenos amigos, dijo, evitando la mirada de la detective. Esa noche, ella estaba más callada de lo normal. Se apartó un poco de la fiesta después de la medianoche. No pensé mucho en ello. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Ethan tragó saliva. Creo que alrededor de la 1, estaba en el patio, sola. Yo salí a buscar aire y la vi en el jacuzzi. Le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, pero su voz se quebró un poco. Algo estaba mal. Harrington inclinó la cabeza. ¿Qué era? No lo sé. Solo, tenía esa sensación. La detective tomó nota. Sensaciones no resolvían crímenes, pero podían señalar caminos. Finalmente, Claire Reynolds. Su expresión era pétrea, los brazos cruzados sobre el pecho como un escudo. Joanna tenía secretos, fue lo primero que dijo. No era la esposa perfecta que todos piensan. Harrington sintió como la sala se cargaba de tensión. ¿Qué quiere decir con eso? Claire soltó una risa amarga. Pregúntele a Daniel si realmente conocía a su esposa. Pregúntele qué escondía. El aire se volvió más pesado. Harrington cerró su libreta con calma. Había algo más en esta historia. Algo que aún no había salido a la luz. Y la verdad, como siempre, estaba escondida entre las mentiras de quienes la conocieron mejor. Harrington observó cada uno de los movimientos de Rachel mientras la mujer se acomodaba en la silla del interrogatorio, cruzando las piernas con estudiada indiferencia. Su lenguaje corporal transmitía compostura, pero había algo demasiado medido en su actitud, algo que Harrington había visto antes en personas con secretos que ocultar. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Joanna con vida? Preguntó la detective con tono casual. Rachel inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escogiendo sus palabras con precisión. Cerca de la 1 de la madrugada. Ella estaba, un poco apagada. Creo que estaba cansada. ¿Cansada? Harrington dejó caer la palabra con un matiz de duda. Rachel sonrió con frialdad. Sí, cansada. Fue una noche larga. Habíamos estado celebrando. Tomamos unas copas, bailamos. Joanna se sentía nostálgica, eso es todo. Harrington apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. ¿Nostálgica o molesta? Rachel pestañeó, pero su sonrisa permaneció. Supongo que depende de cómo lo veas. La detective sacó su libreta y hojeó algunas páginas con lentitud, dejando que el silencio se alargara. Luego levantó la mirada. Algunos testigos dicen que usted y Joanna discutieron esa noche. Rachel soltó una breve risa. Eso es ridículo. ¿Seguro? Porque una vecina escuchó a Joanna decirle, y cito, «Eres una mentirosa. No confío en ti». El rostro de Rachel se endureció por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. ¿Quién lo dijo? Preguntó con una calma forzada. Eso no importa, respondió Harrington. Lo que importa es si usted tenía algún problema con Joanna. Rachel suspiró y se inclinó ligeramente hacia adelante.
Mire, Joanna y yo éramos cercanas, pero como cualquier amistad, teníamos altibajos. Tal vez hubo una pequeña discusión. Nada grave. ¿Sobre qué discutieron? Rachel dudó, y Harrington vio cómo sus dedos se cerraban en un puño sobre su regazo. Cosas tontas, dijo finalmente. Joanna podía ser un poco intensa. ¿Intensa? Rachel se encogió de hombros. A veces se preocupaba demasiado por cosas que no tenían importancia. Harrington la observó en silencio. Había escuchado suficientes versiones suavizadas de la verdad para saber que Rachel escondía algo. ¿Daniel y Joanna estaban teniendo problemas? Rachel esbozó una sonrisa tensa. No sé mucho sobre eso. Solo sé que ella amaba a Daniel, aunque últimamente, parecía menos segura de él. ¿Crees que Daniel le ocultaba algo? Rachel dudó un segundo antes de responder. Creo que ambos tenían secretos. Harrington sostuvo su mirada, midiendo el peso de esas palabras. Algo no encajaba. Y si había algo que había aprendido en todos sus años de servicio, era que los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. Del día, Harrington se quedó con más preguntas que respuestas. No había duda de que la muerte de Joanna no había sido un accidente, pero cada testigo ofrecía una versión fragmentada de la verdad, cuidadosamente pulida para proteger algo o a alguien. Mientras revisaba sus notas en la soledad de su oficina, la detective volvió a repasar los detalles. Daniel, con su dolor teatral y sus grietas evidentes, parecía demasiado ansioso por demostrar su inocencia. Rachel, con su impecable fachada de amiga leal, había sido demasiado cuidadosa al elegir sus palabras. ¿Y Michael? Michael estaba escondiendo algo. Su nerviosismo, su evasión, la forma en que su energía cambiaba al mencionar a Rachel, todo indicaba que había piezas de la historia que aún no habían salido a la luz. Lo que más inquietaba a Harrington era la forma en que cada uno de ellos hablaba de Joanna. No como una víctima, no como alguien a quien habían perdido, sino como una pieza más en un juego complicado de poder, celos y resentimientos acumulados. La autopsia había confirmado que Joanna había sido estrangulada antes de ser colocada en el jacuzzi, lo que significaba que su asesino había intentado encubrir el crimen simulando un accidente. Pero el cuerpo siempre cuenta la historia real. Las marcas en su cuello hablaban de una lucha, de una muerte personal e intensa, lo que indicaba que su asesino no solo la había querido muerta, sino que la había enfrentado de cerca. Las huellas encontradas en el patio, las copas vacías, la botella de champán, la puerta del jardín entreabierta. Cada detalle formaba parte de un rompecabezas que aún no encajaba por completo. Había 3 personas con razones para querer a Joanna fuera de sus vidas. Daniel, con su matrimonio resquebrajado y sus posibles secretos. Rachel, con su envidia cuidadosamente disfrazada y su necesidad de mantener su imagen perfecta. Y Michael, con su desesperación financiera y su lealtad inquebrantable hacia su esposa. Uno de ellos sabía la verdad. Y Harrington no se detendría hasta encontrarla. Alentado a confrontar a Daniel, pero Joanna temía la respuesta. En la grabación, su voz bajó a un susurro tembloroso mientras describía una noche en la que había intentado enfrentar a su esposo. Habló de su mirada de frustración, de la forma en que había desviado sus preguntas, de cómo, en lugar de negarlo rotundamente, había tratado de hacerla sentir paranoica. No quería pelear, murmuró Joanna en la grabación. Pero él me miró de una manera que me heló la sangre. Como si no me reconociera. Como si yo fuera un obstáculo en su camino. Harrington apretó los auriculares con más fuerza. Rachel. La mujer que se había presentado como la amiga más cercana de Joanna, la confidente, la que la conocía mejor que nadie. Si Joanna tenía razón, Rachel no solo era la causa de las peleas en su matrimonio, sino que también tenía una razón poderosa para quererla fuera de escena. Aún así, la detective no podía descartar a Michael. Su nerviosismo, su dependencia de Daniel. Si había descubierto la supuesta aventura, habría atacado a Joanna en un acto de ira o desesperación. O quizá, como siempre, había sido un simple espectador, una marioneta en un juego más grande. El 16 de marzo, Harrington citó a Rachel a la estación de policía para una segunda ronda de preguntas. Esta vez, la enfrentó con la grabación. Rachel mantuvo su expresión serena al principio,
pero su postura se tensó apenas un segundo cuando la voz de Joanna llenó la habitación. No negó su cercanía con Daniel, pero insistió en que no había sido más que una amistad. Joanna estaba, emocionalmente inestable, dijo con calma. Ella veía cosas que no estaban ahí. Pero Harrington notó algo. No era la negación de alguien indignado por una falsa acusación. Era la respuesta de alguien que había esperado este momento y tenía un guión listo. La detective se inclinó hacia adelante. Si no había nada entre ustedes, ¿por qué crees que Joanna estaba tan convencida? Rachel entrecerró los ojos, midiendo sus palabras. Porque ella quería una razón para justificar sus propios fracasos. Para no ver lo que realmente estaba mal en su matrimonio. ¿Y qué era eso? Un silencio. Un ligero temblor en la mano de Rachel antes de que la escondiera bajo la mesa. Daniel, dijo finalmente. Él tenía un lado que no todos veían. Era una frase calculada. Una desviación sutil, un intento de sembrar duda. Pero Harrington ya estaba demasiado acostumbrada a ese juego. Se reclinó en su silla, sonriendo apenas. ¿Sabes qué es interesante, Rachel? No te pregunté nada sobre la noche en que murió Joanna, y sin embargo, aquí estás, hablándome de Daniel. Por primera vez, la máscara de Rachel se resquebrajó. Preguntó al respecto. Michael inicialmente negó recordar cualquier cosa inusual. Bebí demasiado, apenas recuerdo la noche, murmuró, evitando el contacto visual. Pero cuando Harrington mencionó la cámara de seguridad, su rostro palideció. Michael, tenemos imágenes tuyas en el patio trasero, cerca del jacuzzi, justo en la ventana de tiempo en que Joanna fue asesinada. ¿Quieres explicarlo? Michael tragó saliva. Sus dedos tamborilearon contra la mesa, un tic nervioso que no pasó desapercibido. Salí a tomar aire, dijo al fin. Me sentía mareado. Caminé un poco, pero no vi nada raro. Harrington sostuvo su mirada. ¿Estabas solo? Una pausa demasiado larga. Sí. Pero su lenguaje corporal contaba otra historia. La detective sabía que estaba ocultando algo. El 28 de marzo, los forenses confirmaron lo que Harrington ya sospechaba, habían encontrado restos de piel bajo las uñas de Joanna. Alguien había luchado con ella. El ADN estaba en proceso de análisis, pero la detective no esperó los resultados. Con la nueva evidencia, pidió órdenes de interrogatorio más agresivas para Daniel, Rachel y Michael. Esta vez, comenzó con Michael. Sabemos que estabas afuera cuando Joanna murió, dijo Harrington en voz baja, deslizando una foto de la escena frente a él. Sabemos que ella luchó. Y pronto sabremos contra quién. Michael cerró los ojos, su respiración acelerándose. Yo no. Michael, lo interrumpió la detective, inclinándose hacia él. Si no fuiste tú, entonces viste algo. Algo que has estado escondiendo. Su mandíbula se tensó. Algo en él estaba al borde de romperse. Finalmente, Michael exhaló temblorosamente y susurró, no la maté, pero sé quién lo hizo. Silencio expectante de la sala. Con la voz temblorosa, Rachel admitió que la confrontación con Joanna aquella noche se había salido de control. Joanna la había enfrentado en la cocina, exigiendo la verdad sobre su relación con Daniel. Al principio, Rachel intentó negarlo, pero Joanna no se dejó engañar. Las palabras se volvieron gritos, y los gritos se convirtieron en un forcejeo. Joanna la había empujado primero, pero Rachel respondió con más fuerza. Yo no quería. Susurró Rachel, con las manos temblorosas. Pero ella me desafió. Dijo que le diría a todos, a Daniel, a Michael, que me desenmascararía. Que destruiría todo lo que había construido. La rabia, el miedo, la desesperación. Todo se había mezclado en un instante. Joanna había intentado alejarse, pero Rachel la siguió hasta el patio trasero, donde la discusión continuó junto al jacuzzi. Fue allí donde la situación escaló fatalmente. Le grité, ella me empujó de nuevo, y entonces. Rachel cerró los ojos, como si al no ver la habitación pudiera olvidar lo que estaba confesando. Mis manos estaban en su cuello antes de que me diera cuenta. El silencio era absoluto. Cuando terminó,
Me di cuenta de lo que había hecho, continuó Rachel con la voz apenas audible. No podía dejarla ahí. No así. Así que la empujé al agua. Pensé que nadie lo descubriría. Pero lo habían descubierto. Harrington la observó sin decir nada. Había visto muchas confesiones a lo largo de los años, algunas forzadas, otras liberadoras. Pero esta estaba teñida de algo diferente. Un arrepentimiento tardío, un miedo que no era por Joanna, sino por sí misma. ¿Daniel sabía?, preguntó finalmente la detective. Rachel negó con la cabeza. No. Él no tiene idea. Pero Michael sí. Rachel no tuvo que decirlo. Su reacción ante las imágenes de la cámara de seguridad, su ansiedad en los interrogatorios, él había visto algo. Tal vez no el asesinato, pero sí su consecuencia. Y había decidido guardar silencio. El caso de Joanna Marks estaba resuelto, pero para Harrington, la historia aún no había terminado. En la tragedia de esa noche no había un solo culpable. Cada uno de ellos, Daniel, Michael, Rachel, había jugado su papel en el destino de Joanna. Un triángulo de mentiras, celos y resentimientos que había terminado con una vida. Mientras Rachel Carter era esposada y escoltada fuera de la sala de interrogatorios, Harrington solo podía pensar en una cosa. Joanna había muerto buscando la verdad. Y ahora, finalmente, la tenía. Y aunque nunca admitió ninguna implicación directa en la muerte de Joanna, su frialdad dejó una sensación inquietante en la sala. Cada vez que hablaba, el aire parecía volverse más denso, como si todos contuvieran la respiración, esperando una grieta en su fachada que nunca llegó. Rachel, por otro lado, no pudo mantener la misma compostura. A medida que avanzaba el juicio, sus emociones fluctuaban entre la rabia y la desesperación. Insistía en que no había planeado matar a Joanna, que todo había sido un trágico accidente provocado por las circunstancias. Pero la fiscalía fue implacable. Expusieron los mensajes entre ella y Daniel, los testimonios de testigos sobre su cercanía sospechosa, y lo más condenatorio, la prueba de ADN bajo las uñas de Joanna. El 28 de abril, tras días de deliberación, el jurado emitió su veredicto, culpable de homicidio en segundo grado. La sentencia de Rachel Carter se dictó una semana después, 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Daniel, aunque nunca fue acusado formalmente, no salió ileso del juicio. Su reputación quedó destrozada, su negocio colapsó y su vida social se desmoronó. La sombra de la duda lo perseguiría siempre. Michael Carter, quien había guardado silencio durante toda la investigación, se marchó de la ciudad poco después del juicio. Tal vez por culpa, tal vez por miedo a lo que había presenciado aquella noche. La detective Lila Harrington observó el cierre del caso con una mezcla de satisfacción y cansancio. La justicia se había impuesto, pero la historia detrás del crimen seguía siendo más oscura y complicada de lo que cualquier tribunal podía reflejar. No se trataba solo de un asesinato, era el resultado de años de engaños, resentimientos y deseos ocultos. Cuando salió del juzgado bajo la fría luz de la tarde, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que, aunque el expediente del caso quedara archivado, los fantasmas de aquella noche nunca desaparecerían del todo. Bajo la superficie durante años habían culminado en una noche de violencia, una noche que nadie podría borrar. Cuando la sala del tribunal se vació y los reporteros salieron en busca de las últimas declaraciones, Harrington permaneció en su asiento, observando el lugar donde Rachel había estado sentada minutos antes. A pesar de la condena, algo seguía sin encajar del todo. Daniel Marks había salido ileso, al menos en términos legales, pero la detective no podía ignorar la sensación de que había maniobrado todo desde las sombras. Fuera del tribunal, Michael Carter evitó a los periodistas y se marchó solo, con los hombros caídos y la mirada perdida. Su intento de proteger a Rachel solo la había hundido más. Ahora, sin esposa y con su nombre manchado, desapareció de la vista pública como un hombre derrotado. Rachel, en cambio, mostró una mezcla de emociones cuando la escoltaron fuera de la sala. No lloró ni imploró clemencia. Solo miró hacia adelante con la expresión de alguien que sabía que su destino ya estaba escrito. Pero en sus ojos aún quedaba un destello de resentimiento. Daniel regresó a su hogar, una casa que ahora le parecía más fría que nunca. Las cortinas estaban cerradas, las habitaciones en penumbras.
Se quedó en silencio en la oscuridad, con una copa de whisky en la mano, escuchando los ecos de un pasado que nunca podría dejar atrás. Para la detective Harrington, este no era solo otro caso resuelto. Era un recordatorio de lo complicado que era el concepto de justicia. La verdad legal no siempre coincidía con la verdad absoluta. Y aunque Rachel estaba tras las rejas, la sensación de que Daniel Marks había ganado de alguna manera le dejó un sabor amargo. Mientras encendía un cigarrillo y observaba las luces de la ciudad desde su oficina, supo que este caso la perseguiría por mucho tiempo. No por las pruebas, ni por el veredicto, sino por lo que nunca se pudo demostrar. Debido a las decisiones y emociones que habían estado ocultas durante tanto tiempo. La muerte de Joanna no fue un accidente aislado, sino el clímax de un enredo de mentiras, celos y manipulaciones que finalmente explotaron en violencia. Años después, mientras el caso se desvanecía en las sombras del tiempo, la detective Harrington, ahora distanciada de la investigación pero aún inmersa en sus recuerdos, no pudo evitar preguntarse si había algo más que se había escapado de su alcance. ¿Había Rachel actuado por su cuenta, empujada por sus propios demonios y celos? ¿O Daniel, con su naturaleza fría y calculadora, había estado manipulando a todos desde el principio, orquestando cada paso para deshacerse de su esposa, incluso si eso significaba empujar a Rachel al borde? Mientras tanto, los amigos cercanos de Joanna, ahora reunidos para rendirle homenaje en una galería de arte que llevaba su nombre, seguían luchando con las sombras de esa noche fatídica. Todos ellos, cada uno con su propio recuerdo distorsionado de lo que realmente sucedió, sabían que la verdad había quedado enterrada bajo capas de traición y obsesión. La detective, al observar desde la distancia, entendió que la justicia había sido alcanzada de alguna manera, pero no de la forma en que realmente lo deseaba. La muerte de Joanna no fue solo un crimen, sino una tragedia que reveló cuán frágiles son las relaciones humanas y cómo las decisiones más pequeñas pueden desencadenar consecuencias irreversibles. Y, al final, en la soledad de su oficina, con el eco de los recuerdos de aquel caso resonando en su mente, Harrington llegó a una conclusión inquietante: tal vez la verdad completa nunca se sabría. Tal vez lo único claro era la traición, la obsesión y el precio que alguien siempre paga por esconder lo que no debe. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más, pensó Harrington, aunque sabía que, en su caso, la verdadera historia nunca sería tan sencilla como un final cerrado.